Mateo estaba de pie en el centro de la cocina de nuestra casa de diseño personalizado, ubicada en los tranquilos suburbios del norte de Chicago. Sostenía casualmente una taza de café artesanal, sonreía de oreja a oreja, apoyado contra la enorme isla de cuarzo blanco, y anunció que su madre, doña Elena, iba a cumplir 65 años. Debido a este gran acontecimiento familiar, Mateo había decidido, de forma completamente unilateral, que 20 de sus familiares viajarían desde Texas para mudarse con nosotros. Iban a acampar en nuestra casa de 5 habitaciones durante todo el verano, 3 meses enteros. Él genuinamente esperaba que yo estuviera emocionada de ser la anfitriona de ese inminente caos. Esperaba que yo saltara de alegría ante la idea de convertir mi refugio en un hotel de servicio completo. No pronuncié una sola palabra de protesta. No me involucré en una competencia de gritos. No lloré. Terminé de masticar el último bocado de mi desayuno con total calma. Me puse de pie, tomé la maleta negra que ya había preparado y dejado junto a la puerta la noche anterior, y salí de la casa. Si tu esposo invitara unilateralmente a 20 parientes para ocupar tu hogar durante 3 meses sin tu consentimiento, ¿te quedarías a discutir o caminarías en silencio hacia la salida? Déjame tus pensamientos en los comentarios, porque esto es exactamente lo que hice. Y así es como ejecuté mi bloqueo digital absoluto. Me senté en el asiento del conductor de mi camioneta, cruzando los límites de la ciudad. Observaba a través del parabrisas cómo la arquitectura de Chicago se desvanecía lentamente en la niebla de la mañana, tomando la autopista interestatal 94 en dirección al norte. El interior del vehículo estaba completamente en silencio. Un silencio que encajaba perfectamente con la absoluta quietud que sentía dentro de mi propio pecho. No había un corazón acelerado. No había el ardor de lágrimas contenidas nublando mi visión. Y definitivamente, no había pánico. El enojo no fue ruidoso esta vez. No fue una tormenta emocional caótica y desordenada. Fue algo enteramente clínico. Mi mente se había alejado por completo de las ruinas romantizadas de mi matrimonio y había encajado con una eficiencia brutal en la precisión absoluta de una auditoría financiera. Me froté los ojos, intentando por un fugaz segundo invocar una pizca de arrepentimiento o duda. Pero no había nada. Solo había una claridad afilada como una navaja. Esto no era un colapso mental, era una hoja de balance, y yo estaba, oficialmente, cerrando el libro de cuentas. En los primeros 15 minutos del viaje, me detuve en un área de descanso y abrí mis aplicaciones bancarias seguras. No operaba por malicia, operaba por una necesidad básica de gestión de riesgos. Con una serie de toques deliberados y sin prisas en la pantalla brillante de mi teléfono, inicié una transferencia interna inmediata. Moví exactamente $18,500 de mi propio capital, ganado con mi sudor, fuera de nuestra cuenta de cheques conjunta. Dejé a propósito un saldo de exactamente $150. Era el capital suficiente para mantener la cuenta abierta y activa, pero absolutamente insuficiente para financiar siquiera una sola bandeja de carne asada o un adorno floral para el gran proyecto de vanidad de su madre. Una vez que el capital estuvo a salvo en una cuenta independiente a mi nombre, me moví sistemáticamente a través de mi billetera digital. Eliminé a Mateo como usuario autorizado de todas mis líneas de crédito principales. Revoqué su acceso a cada cuenta compartida y congelé en colates tarjetas de viaje premium. Estaba cerrando sistemáticamente la tesorería del hogar. Me había pasado años actuando como la inversionista silenciosa en su retorcida versión de familia y ahora, oficialmente, estaba retirando mis fondos. Exactamente 45 minutos después de mi partida, el pesado silencio de la camioneta fue perforado por el sonido agudo de mi teléfono. Era Mateo. Dejé que sonara una vez antes de contestar, manteniendo el altavoz encendido y el teléfono lejos de mi oído. Su voz tenía un tono histérico y frenético. Me gritaba a través de la bocina que estaba en la caja de un supermercado de lujo y que el sistema estaba rechazando sus tarjetas frente a decenas de personas. Estaba hiperventilando, exigiendo saber por qué las cuentas principales arrojaban errores de fondos insuficientes. Sonaba completamente desconcertado por la repentina e inexplicable evaporación de su red de seguridad financiera. Estaba recibiendo las alertas automáticas del banco en tiempo real, las notificaciones digitales sonando en su dispositivo una tras otra, pero ya era demasiado tarde. El dinero ya no estaba allí. No lloré. No le pregunté por qué se sentía con el derecho de gastar mi salario. Simplemente presioné el botón rojo en la pantalla.
terminando la llamada y cortando de tajo su frenético cordón umbilical digital. El motor financiero que él había dado por sentado durante años estaba oficialmente apagado. El silencio en el vehículo regresó, mucho más profundo y satisfactorio que antes. Horas más tarde, a salvo en el tranquilo y soleado refugio de la cabaña de mi hermana en los bosques de Wisconsin, me senté junto a la gran ventana de madera y observé las aguas mansas del lago. La distancia física de Chicago me permitía finalmente respirar. El aire aquí era fresco, completamente libre de la estática constante y asfixiante de las interminables demandas de Mateo. Sentada en esa habitación tranquila, comencé a auditar mentalmente mis 5 años de matrimonio. Lo hice a través de una serie de recuerdos vívidos, mapeando casi 2000 mañanas de trabajo oculto y no remunerado. Yo era directora de logística y cadena de suministro en una destacada corporación multinacional. Mi vida profesional estaba enteramente dedicada a optimizar sistemas complejos, eliminar problemas operativos y crear entornos altamente funcionales y eficientes para mi empresa. Por esa experiencia, yo ganaba más de $12,000 al mes. Sin embargo, me di cuenta con una claridad enfermiza de que había aplicado ciega y gratuitamente esas mismas habilidades profesionales a mi matrimonio. Trabajé incansablemente, fuera de horario, para encubrir la incompetencia doméstica crónica y calculada de mi esposo. Mi mente vagó hacia un recuerdo intenso de hace exactamente 1 año. Mateo había invitado unilateralmente a sus amigos de la Liga de Fútbol a nuestra casa para celebrar el fin de semana del 4 de julio. Recordé el olor rancio a cerveza derramada hundiéndose en las alfombras caras. Recordé las botas sucias marcando sin cuidado los pisos de madera inmaculados. Pero lo que recordaba con más nitidez era la imagen de Mateo riendo a carcajadas con sus primos en el patio, bebiendo tequila, completamente ajeno a todo, mientras yo recogía botellas de vidrio vacías y tallaba la grasa de los mostradores de la cocina a las 3 de la mañana. Él trataba nuestro santuario, una casa que yo pagaba en su mayor parte, como una extensión de su ego de soltero. Confiaba plenamente en que yo siempre estaría allí para barrer los escombros y gestionar las consecuencias. Ese es el trato cultural que se espera de nosotras. Eres la buena esposa, eres el pilar, tienes que aguantar. Esta es la trampa definitiva de la normalización brutal. Lenta e imperceptiblemente nos condicionamos a aceptar términos de servicio inaceptables en nuestras propias vidas. Nos convencemos de que gestionar el caos destructivo de un adulto funcional es simplemente parte del contrato matrimonial. Normalizamos nuestro propio agotamiento extremo, confundiendo nuestra resistencia silenciosa y aplastante con amor y lealtad. Nos acostumbramos tanto a cargar el peso pesado, que ni siquiera notamos que somos las únicas levantando la estructura. Me di cuenta entonces de que yo nunca fui una verdadera compañera para él. Yo era simplemente el andamio invisible que sostenía la gran ilusión de su vida adulta. Ahora entendía que todo había sido un servicio de suscripción. Un servicio que le proporcionaba un hogar impecable, una cuenta bancaria saludable y una fachada social respetable frente a su familia. Y yo estaba pagando la factura completa. Esa realización no me rompió el corazón. Cristalizó mi determinación, convirtiéndola en algo irrompible. Abrí mi computadora portátil, la pantalla iluminando mi rostro en la luz menguante de la tarde. Era el momento de cancelar permanentemente su suscripción y desmontar el andamio para siempre. Las consecuencias digitales de mi partida fueron instantáneas, tóxicas y absolutamente implacables. La pantalla de mi teléfono se iluminó repetidamente en la habitación de invitados, vibrando en silencio sobre la mesa de noche con un aluvión de mensajes de la densa matriz familiar de Mateo. En lugar de que él se tomara un momento para la autorreflexión, en lugar de disculparse por intentar transformar mi hogar privado en un campamento para 20 invitados sin previo aviso, Mateo desplegó inmediatamente a su familia como un batallón ofensivo. Él, su madre doña Elena, sus hermanas y un ejército de primos lejanos lanzaron un asalto coordinado contra mi carácter. Inundaron mi WhatsApp con párrafos llenos de veneno. Me llamaron una diva egoísta y errática. Me acusaron de carecer de empatía humana básica y de no entender los lazos sagrados de la familia. Doña Elena, al darse cuenta de que su manipulación privada no estaba funcionando, escaló la guerra al dominio público. Publicó un largo y pasivo-agresivo ensayo en su página de Facebook. En él, se lamentaba dramáticamente ante su audiencia de que, y cito, algunas mujeres dejan que un título corporativo elegante y un cheque grande destruyan su sentido del deber familiar. Ella pintó una obra maestra del victimismo.
Se posicionó a sí misma como la matriarca tradicional que lloraba por la desunión, y a Mateo como la víctima inocente de una mujer de carrera, fría y sin sentimientos, a la que le importaba más el dinero que el amor. Me senté en el borde de la cama y observé esta manipulación psicológica coordinada con un desapego emocional totalmente escalofriante. Miré el teléfono. Me di cuenta, leyendo esos insultos, de que siempre fui tratada estrictamente como un motor financiero y una utilidad doméstica, no como un ser humano. No extrañaban mi risa, no extrañaban mi compañía, ni mi presencia en la mesa. Estaban enfurecidos simplemente porque su electrodoméstico favorito y más confiable de repente se había desenchufado y salido por la puerta. Estaban furiosos porque la inversionista silenciosa que hacía posible sus delirios de grandeza había detenido las operaciones abruptamente. Su indignación pública, los mensajes tóxicos, los ensayos en Facebook, todo eso era simplemente un impuesto de vergüenza. Era el alto peaje psicológico que intentaban extraer para humillarme, para quebrar mi voluntad y obligarme a volver a la sumisión silenciosa. Leí los insultos sin sentir una sola punzada de dolor. No estaban impactados por lo que me habían hecho a mí. Estaban totalmente impactados de que yo, finalmente, hubiera dejado de seguirles el juego. Me negué a participar en su caótica guerra emocional. No iba a descender al reino desordenado e irracional de los chats grupales familiares para defender mis límites humanos básicos. En cambio, cambié todo el campo de batalla, sacándolos de su zona de confort y llevándolos estrictamente a mi dominio profesional. Tomé mi teléfono y llamé a Valeria. Valeria no era solo mi mejor amiga. Era auditora forense y asesora legal para empresas en crisis. Era una mujer cuya mente brillante operaba enteramente en términos de responsabilidad, mitigación de riesgos y protección despiadada de activos. Le expliqué la situación, detallando la línea de tiempo de los eventos con la misma claridad objetiva que usaría en una revisión de negocios trimestral. Ella escuchó los detalles con el silencio frío y calculador de un depredador fijando su objetivo. Valeria me prometió revisar todo nuestro panorama financiero para asegurarse de que mi salida fuera limpia. Pero 2 horas después, mi teléfono volvió a sonar. Era Valeria. Y su tono de voz, normalmente compuesto y relajado, estaba cargado de una incredulidad genuina. «Sofía», dijo lentamente, «tienes que abrir tu correo electrónico ahora mismo. Acabo de encontrar una alerta en tu historial de crédito». Mi corazón dio un golpe seco contra mis costillas. «¿Qué encontraste?», pregunté, manteniendo la voz firme. «Mateo no solo invitó a su familia a pasar el verano, Sofía», dijo Valeria, exhalando profundamente. «Acabo de rastrear una consulta de crédito fuerte. Hace 2 semanas, él firmó un contrato legalmente vinculante con una agencia de yates de lujo y un servicio de banquetes en el lago Michigan. Todo para el cumpleaños de su madre». Me quedé en silencio, procesando las palabras. «El contrato es por $35,000, continuó Valeria, y pude escuchar el hielo en su voz. «Y Sofía, él usó tu número de seguro social. Falsificó tu firma digital para ponerte a ti como la garante financiera absoluta de toda la deuda». Me quedé mirando el lago a través de la ventana, sintiendo como el aire de la habitación de repente se volvía pesado y denso. Esto ya no se trataba de parientes entrometidos o de trabajo doméstico no remunerado. Se había cruzado una línea masiva, legalmente devastadora. Si creen que salir de la casa y congelar las tarjetas fue un movimiento fuerte, aún no han visto cómo se desmantela por completo el imperio de un estafador. Porque mi respuesta a este descubrimiento iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Sostuve el teléfono contra mi oído, sintiendo cómo el frío del lago de Wisconsin parecía filtrarse a través del cristal de la ventana y entrar directamente en mis venas. La tristeza que podría haber sentido hace unos meses se solidificó instantáneamente. Se convirtió en puro y pesado concreto dentro de mi pecho. Mateo no solo había faltado el respeto a mis límites domésticos, no solo había dado por sentado mi trabajo no remunerado, había cometido un fraude de cuello blanco de manual para financiar el extravagante proyecto de vanidad de su madre. Había utilizado mi impecable puntaje de crédito, tratando mi década de trabajo duro, disciplina y prudencia financiera como si fuera su propio fondo personal de sobornos. Cualquier rastro microscópico de culpa que aún albergaba por haberme ido, se evaporó en el frío aire de la mañana. Esto ya no era solo un matrimonio fallido. Era un crimen financiero calculado, y mi represalia reflejaría esa realidad a la perfección.
Valeria actuó con la rapidez de una depredadora corporativa. Sabiendo que las políticas de su empresa le impedían representarme directamente en la corte, movilizó su red de contactos de inmediato. En cuestión de horas, contrató para mí a la abogada de litigios familiares más implacable de todo Chicago, la licenciada Mendoza, mientras Valeria permanecía en las sombras como mi asesora estratégica principal. En las siguientes 48 horas, ejecutamos una reestructuración completa de mi vida. Primero, la abogada empujó oficialmente mi solicitud de licencia corporativa temporal de 2 semanas. Esta maniobra administrativa aseguró que mi empleo, mis opciones sobre acciones y mi reputación profesional estuvieran completamente protegidas y aisladas mientras yo manejaba esta extracción doméstica. Con mi carrera asegurada, mi equipo legal asumió el protocolo de comunicación principal. Redactaron y emitieron un aviso formal y clínico de separación de activos directamente al correo electrónico de Mateo. El documento que crearon era una obra maestra de hielo legal. Detallaba de manera clara y metódica la retirada inmediata y permanente de mis flujos de salario independientes de todas las operaciones compartidas del hogar. Describía la línea de tiempo exacta del congelamiento de las cuentas. Y lo más importante, declaraba formalmente mi renuncia a cualquier responsabilidad futura por su mitad de la hipoteca de la casa, citando explícitamente su alteración unilateral de las condiciones de vida de la propiedad como un incumplimiento de nuestro acuerdo financiero. No había súplicas emocionales en el texto. No había acusaciones mezquinas sobre su madre o sus primos. Era un lenguaje puramente transaccional. Estábamos reestructurando una empresa en quiebra y yo estaba liquidando mis acciones. El tono estaba perfectamente calibrado para acorralar a su familia. Una familia profundamente enredada y financieramente analfabeta, que ahora se encontraba en un rincón del que no podían salir usando la manipulación o la culpa. Yo ya no hablaba el lenguaje suave y complaciente de una esposa decepcionada. Estaba hablando el lenguaje innegable y concreto de un divorcio corporativo hostil. La matriz de sus derechos imaginarios se estaba estrellando contra el sólido muro del litigio civil. Y, por primera vez en 5 años, no tenían absolutamente ninguna respuesta. La confirmación final de su cobardía estaba en la firma del contrato del yate. Mateo había firmado los documentos esperando que yo solo descubriera la enorme responsabilidad financiera de $35,000 después de que la fiesta ya hubiera tenido lugar. Su cálculo era claro. Él asumía que, una vez que el evento ocurriera, yo pagaría silenciosamente la factura para proteger mi propia reputación profesional y mi posición social en la ciudad. Creía que mi deseo de evitar la vergüenza pública anularía mis límites. Se equivocó rotundamente. El aire dentro del Tribunal Civil del Condado de Cook en el centro de Chicago era seco, viciado y olía levemente a madera vieja y mármol pulido. Cuando crucé las pesadas puertas dobles, flanqueada a ambos lados por la abogada Mendoza y mi equipo de litigios, el equilibrio de poder en la sala se invirtió por completo. El cambio en la gravedad fue palpable. Mateo estaba de pie cerca de la mesa del demandado, luciendo enteramente desinflado. Su traje estaba arrugado, su postura encorvada, y un sudor visible perlaba su frente bajo las duras luces fluorescentes. A su lado, sentada en la primera fila de las bancas de madera, estaba su madre, doña Elena. La jueza, una mujer estricta y de mirada afilada, revisó sistemáticamente la innegable documentación con marcas de tiempo que presentamos. Miró las firmas falsificadas, las garantías financieras conjuntas no autorizadas y la clara evidencia documentada de su coerción financiera y fraude. Enfrentado a la amenaza inmediata de un embargo civil, una deuda personal aplastante y la absoluta ruina legal, la fachada arrogante de Mateo se hizo añicos por completo. Ya no era el hijo con derechos que se reía bebiendo tequila. Era un hombre asomándose al abismo que él mismo había cavado. Durante el breve receso ordenado por la jueza, ocurrió algo que nunca olvidaré. En una exhibición patética y desesperada, Mateo y una aterrorizada doña Elena me acorralaron en el resonante pasillo de mármol afuera de la sala del tribunal. Toda la valentía anterior de doña Elena en las redes sociales había desaparecido. Sus ensayos pasivo-agresivos en Facebook sobre mi título corporativo se habían esfumado. Estaba sollozando abiertamente, con el maquillaje corrido, mientras Mateo prácticamente me rogaba que retirara la orden judicial. Me suplicaba que salvara a su familia de la inminente ejecución hipotecaria. Me rogaba que cubriera los costos de los proveedores del yate y que los librara de la vergüenza pública total ante los 20 familiares que ya estaban empacando para viajar desde Texas. Los miré en silencio.
Estaba observando, en tiempo real, el poder fantasma de una billetera vacía. Durante años, habían operado bajo el gran delirio de que eran la realeza absoluta de nuestro hogar. Actuaban como accionistas mayoritarios, dictando los términos de mi vida mientras no poseían absolutamente nada de capital. Vivían como reyes mientras gastaban en secreto la tesorería que yo había construido. Genuinamente creían que su acceso no ganado a mis recursos los hacía inherentemente superiores a mí. Ahora, despojados de mi dinero, estaban expuestos como personas completamente en bancarrota. Estaban rogándole a la misma mujer de la que se habían burlado y a la que habían abusado psicológicamente, para que los salvara de las consecuencias de sus propias decisiones. Sentí una quietud emocional absoluta e inquebrantable. No levanté la voz. No ofrecí una sola palabra de consuelo, explicación o cierre. Simplemente saqué de mi carpeta de cuero el acuerdo de liquidación matrimonial final, junto con la escritura de renuncia de la casa, listos para su presentación inmediata. Dejé caer la pesada pila de documentos legales directamente sobre el pecho de Mateo. El sonido del papel golpeando su cuerpo resonó en el pasillo silencioso. Me di la vuelta y me alejé. El eco del clic de mis tacones contra el piso de mármol fue el único sonido que dejé atrás. Nunca miré hacia atrás. Meses después, me encontraba de pie en el amplio balcón de madera de mi nuevo apartamento en un piso alto, mirando la inmensidad del horizonte de Chicago al amanecer. Me apoyé contra la barandilla, respirando el aire frío y limpio de la ciudad. El peso asfixiante de mi vida anterior, las constantes demandas, el andamiaje invisible que yo sostenía, todo había desaparecido por completo, reemplazado por el sonido del viento. Esa misma mañana, había recibido un correo electrónico no solicitado de un conocido en común. El mensaje detallaba el colapso espectacular y absoluto de la gran ilusión del cumpleaños de doña Elena. Sin ninguna financiación, con las cuentas de crédito congeladas y el contrato del yate de lujo cancelado abruptamente, el evento quedó reducido a cenizas. Los 20 parientes de Texas llegaron a la ciudad esperando unas vacaciones pagadas en mi casa frente al lago. En cambio, se vieron obligados a hacinarse en un motel barato y lúgubre en las afueras de la ciudad. Comieron comida rápida durante días, amontonados en habitaciones diminutas, discutiendo a gritos sobre quién tenía la culpa de la humillación. Mateo, ahogándose bajo el peso aplastante de la enorme deuda de $35,000 que fue forzado legalmente a asumir en su totalidad para evitar los cargos criminales por fraude, ahora trabajaba en 2 empleos agotadores, solo para evitar la bancarrota total. Mi antigua casa, la que él intentó convertir en su campamento personal, fue vendida. El dinero de mi parte del patrimonio ya estaba a salvo en mis inversiones. Cerré mi computadora portátil, dejando que la pantalla se desvaneciera a negro, silenciando para siempre los últimos ecos de su desastre. Miré hacia el cielo abierto, sintiendo que una profunda y reparadora tranquilidad se instalaba en mis huesos. El ruido frenético de sus demandas y su toxicidad ya no podía alcanzarme aquí. He llegado a darme cuenta de que quedarse en una habitación donde solo te valoran por lo que puedes proveer en silencio es un tipo de muerte lenta y agonizante. Durante años, creí en la mentira de que, si simplemente trabajaba más duro, si me comprometía más, si mantenía la paz y aguantaba todo, eventualmente me ganaría su respeto y su amor genuino. Pero aprendí de la manera más difícil que el verdadero respeto no se puede comprar, y el amor nunca, jamás, debería sentirse como una factura impaga. A cualquier persona que me esté escuchando y que sienta que está constantemente relegada a los márgenes de su propia vida. A ti, que estás agotada, drenada y crónicamente poco apreciada por las personas que se supone que deben protegerte, escucha esto cuidadosamente. No le debes absolutamente nada a las personas que tratan tus límites como un inconveniente o que ven tu esfuerzo y tu trabajo como un derecho adquirido. El perdón no siempre es para que la otra persona se sienta mejor. A veces, el perdón es simplemente el último paso necesario que tomas para liberarte por completo y cerrar la puerta para siempre. Si esta historia te recordó tu propio valor y la importancia de proteger tu paz, haz clic en ese botón de suscripción. Comparte este video con esa persona que necesita escucharlo hoy. Y déjame un comentario abajo diciéndome si tú también te habrías ido en silencio de esa casa. Sigamos construyendo juntos nuestra comunidad de amor propio y respeto. Nos vemos en el próximo caso.